La hermana, que es la persona más oscura que yo he visto. Y que hace espiritismo. Cuando vos decís oscura, ¿en qué sentido? Oscura en que hace espiritismo, oscura es que es vengativa, oscura es que es ignorante, oscura es que no conoce las mafias. Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. De vuelta. Y esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel decide dar un paso de costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia. Está creciendo el país, que tiene que crecer mucho más aún para que le llegue a cada rincón de los argentinos y a cada laburante, y ese es el camino, y seguir con las reformas que el presidente... Yo he construido un trabajo muy fuerte con él en el marco del Ministerio del Interior, el trabajo con los gobernadores, a los que les agradezco mucho las reformas que han hecho para los argentinos. 50 años sin tener una modernización laboral, inocencia fiscal, como se está planteando, régimen penal juvenil, discusiones que en el mundo se saldaron hace décadas y nosotros seguimos discutiendo. Bueno, ese es el camino. Hoy Jorge Macri dio a entender que quiere ir por otros 4 años. Está haciendo todos los deberes para ser el candidato de Libertad Avanza, ¿no? Le está haciendo los deberes a Milei, chupándole la media todos los días, con posiciones extremas que jamás el PRO tomó. Escucho cosas del gobierno de la ciudad que me parece increíble que se llame PRO eso. Nosotras nos enteramos que en uno de los hoteles de pasajeros, donde viven muchas compañeras nuestras, acá en el barrio de Constitución, había fallecido una compañera, y frente a eso nosotras lo que hicimos fue concentrarnos en la puerta del hotel pidiendo justicia, o sea, prendimos fuego un tacho, y frente a eso fue lo que la policía se agarró para detener a 2 compañeras de la organización, y a mí me detuvieron cuando yo entré a mi casa, o sea, la detención mía fue adentro de mi casa. Lo que buscamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen, y bueno, han hecho un buen partido, más allá de que no venían jugando. La verdad que estoy contento porque bueno, le dimos minutos a todo y eso es muy importante para nosotros. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va, audiencia? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Buen lunes. Es difícil, ¿eh? Hay que remar este lunes, pero aquí estamos, aquí estamos.
Es el primer lunes sin Adorni. Uy, no me ¿No? lo diga. ¿Lo extrañan? Sí, ya, Sí, claro. Ya lo extrañan. Trato de disimularlo, pero es inevitable. Porque todo puede ser peor, ojo, ¿eh? O sea, También no te lo sé. preocupes que todo puede ser peor, ¿no? ¿Qué significa la presencia de Santilli, ¿no? ¿Qué significa la designación de Santilli como jefe de gabinete? ¿Quién se entroniza ahí? ¿No? ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Qué análisis hace la oyentada? En principio, ¿Quién juega? ¿Quién juega con la causa de Santilli? Santilli, de Adorni se sigue investigando, me imagino. Seguro, ¿no? obvio, El pero origen Rulo, pero si El esta origen de fondos oscuros, esas cosas. pero Rulo, si esta justicia es la que tiene que investigar, ¿cómo que no? Claro que se bueno, va a seguir investigando. tranquilo, entonces. Esta justicia, imagínate. Uf. No, pero más vale. No, la causa obviamente sigue. Sí. Adorni estaba a un paso de la indagatoria. Recordemos, y la indagatoria que además es su derecho de defensa. Ujú. No se puede abrir un proceso penal sin indagatoria. O sea, si vos me preguntás, ¿qué pasa hoy en la justicia? Nada, Sí. todavía, nada, hablando en serio. Porque para que pase algo, Adorni tiene que ir a explicar Sí, todo, lo que... primero que le tienen que decir de qué se lo está acusando, Ujú. ¿no? ¿Cuál es el mal desempeño? ¿Cuál es la presunción de enriquecimiento ilícito? Lo que fuere. Y él tiene que decir lo suyo, y a partir de ahí se decidirá o no un procesamiento. Así que la justicia por ahora, nada. Por ahora, Políticamente yo creo que él sabe que es un cadáver político. En este país nunca se sabe nada, ¿no? Pero No, hoy, no, eso es cierto. Adorni está fin, ¿no? Como él mismo diría y cerraría sus tweets, sus posteos en X y qué sé yo. Ahora, la pregunta es ¿qué significa Santilli ahí, ¿no? Todavía hay que discernir eso, todavía hay que ponerle un poco Tal de cual. luz, ¿no? Macri está ahí. Se anotó enseguida. Patricia Bullrich, Se que lo- anotó enseguida Patricia Macri para Bullrich- decir, hablé con el Colo, ¿no? Hablé con el Colo antes de que fuera, aparte porque viste el detalle ese. Claro, la última comunicación La última antes. que hacía antes de que fuera, que me anticipó que iba a ser designado, como diciendo yo la sabía de antes, casi diciendo lo autoricé. Patricia Bullrich, chocha, felicitándolo, Sí, pero qué claro. bueno, te vamos a acompañar desde el Senado. Y un resumencito de nuestro clip de apertura, que es eso, ¿no? Es un conjunto de voces para marcarnos el camino desde dónde venimos hacia dónde vamos. La entrevista, el elegido para Milei es Majul. ¿No? Es el elegido, es al que le da nota, al que le dice, en quien confía. Sí. Majul, claro. Está todo bien. Está todo bien. Así que le mete mucho A. Yo le pregunto porque le tengo que preguntar, dice. Claro. Yo le pregunto. Es una toda. Y cuando fue periodista serio por un rato fue kirchnerista, ¿te Claro. acordás? Se puso Sí, en una sí. postura kirchnerista para preguntar algo Ese serio. rato, bueno, en un momento me cansó. Pero La frase el de- rato que lo escucho creo que repetí 4 veces. Yo le pregunto porque le tengo Le que tengo que preguntar. preguntar, estoy obligado. El otro dice, no, pero... La frase de desafortunada frase, ¿no? Bueno, un diccionario desafortunado tiene Milei, pero diciendo ni los gobiernos militares hicieron lo que hicimos nosotros, ¿no? Tremendo. Elisa Carrió, la oscuridad, según Elisa Carrió, la carta de despedida de Adorni, ¿no? Ese llanto donde él se reprocha a sí mismo supuestos delitos que lo acusan de delitos que nadie le... O sea, suma cosas que de las que nadie lo acusó. Imagínate. Bueno, Diego Santilli, está creciendo el país, el camino es seguir con la reforma. Es similar al planteo del nuevo vocero, ¿no? Que Sí, sí. Está todo bien, esto es un milagro político económico. Rodríguez Larreta, que cada tanto aparece, cada tanto tenemos un Rodríguez Larreta. Jorge Macri está haciendo todos los deberes para ser candidato de La Libertad Avanza. Y la Georgina Orellano, de Amar, que fue detenida injustamente. Hay que también ver las causas de la detención, las causas por las que estaba protestando. Orellano, nos detuvieron por protestar por la muerte de una compañera, las trabajadoras sexuales estamos hablando. Leonel Scaloni, porque se viene Argentina, ¿no? Se viene Argentina Cabo Verde el viernes. ¿A qué hora es el viernes? 19. A las 19 horas del próximo viernes. Buscamos que los chicos que no habían jugado tengan minutos en el partido contra Jordania.
Y la hinchada argentina que se hace viral por la pérdida y la recuperación de una billetera, lo que ustedes escuchaban ahí en este clip de apertura. Agustín Caballero, te saludo formalmente. Buenos días. Dame coordenadas, por dónde arrancamos. Bueno, primeramente hoy vamos a hablar del Mundial, ¿no? Desde ya, pero muchos tintes geopolíticos que nos dejó también, y se quedó fuera Irán, ¿no? En una definición muy polémica. Ahora les voy a contar por qué en un rato. En cuanto a las coordenadas, bueno, 14 grados y 6 décimas en este momento, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad del 55%, presión de 1018 hectopascales, la máxima de hoy será de 15 grados justamente, estamos muy cerca de ella, y luego en la semana oscilará entre 14 y 11 grados, y no se esperan precipitaciones ni hoy ni para el resto de la semana, a pesar de que sí, el cielo estará algo más nublado cuando lleguemos hacia la noche. Les paso las vías de contacto de la radio en todas las redes sociales. Somos Radio AM530 en todas, en Instagram, en Twitter, donde se les ocurra, y fundamentalmente en YouTube, donde si ponen Somos Radio AM530 y tocan la solapa, el apartado en vivo, ahí nos van a poder ver en nuestro formato streaming, sí, que estamos haciendo todos los días, todo el tiempo, constantemente, las 24 horas, o siempre que haya radio desde ya. Es muy importante que memoricen ahora sí la línea de oyentes, el WhatsApp de la radio, 11 32 000 530, porque por ahí van todos nuestros Quiero Disfrute, nuestros sorteos, la interacción con ustedes también. Hoy vamos a estar leyendo mensajes. Y en cuanto al Quiero Disfrute, hoy vamos a estar sorteando un par de entradas para Chino Laborde y Dipi Cuitco, ¿sí? Quienes festejarán los 20 años de la edición de Tango Tango Volumen 1, el primer trabajo discográfico del dúo. El 3 de julio a las 21 horas en el CAF Sánchez de Bustamante 772. ¿Cómo participan? ¿Cómo son elegibles para este premio? Si este par de entradas para el Chino Laborde y Dipi Cuitco, bueno, con sus 3 números, últimos números del DNI y su nombre, al 11 32 000 530, 11 32 000 530, ya van a estar participando para este par de entradas para ver al Chino Laborde y al Dipi Cuitco, insisto, altamente recomendables desde ya. 12 y 17 minutos. Y 17 minutos. Hacemos un titulazo. Ya vamos a nuestro móvil, está en línea. Ahora lo enganchamos a Martín Suárez, los ojos de la M530, pero no, hacemos una ronda de títulos. A ver qué les parece. ¿Por dónde vamos, Rulo? Vamos a ver, están aumentando la demanda de pasajes para ir a Madrid a partir de la clasificación de la Argentina. Esto, la pregunta, ¿va a impactar en este pequeño mercado de dólares que tenemos? ¿Va a haber presión sobre la divisa? En un ratito les cuento. Bueno, muy bien. Y vos, por lo que retomamos, decía algo del partido de Jordania. Sí, el partido de Jordania fue un partido por momentos, ¿no? Con ribetes de entrenamiento. Claro. Sí, como que no terminó de desarrollarse. Y luego, yo diría que el título de hoy es ¿hubo conspiración para eliminar a Irán? ¿Ese es el título? Ese es el título, ¿no? Título abierto, pregunta. Ese es el título. Por ahí, queremos detalles. Por ahí vamos a ir. ¿Qué hace? ¿Por dónde vamos? ¿Sigo con títulos o nos vamos a los ojos de la calle? Martín Suárez, ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Cintia? Buen arranque de semana. Hoy igualmente estamos... gracias. Estamos abrazando el frío hoy. Aquí en una calle que era peatonal, digamos, en otras épocas. Ahora está muy vacía, que es la calle Florida, pleno microcentro porteño. Está como medio abandonada la cosa. Muchos locales cerrados, pero bueno, no vinimos a ver cómo está la situación económica, o sí, en este caso, sino que vinimos a hacer una especie de relevamiento de cómo ve la gente la situación del país, la renuncia de Adorni, bueno, un montón de cosas que empezamos a preguntarles precisamente a partir de este caso, porque es importante conocer qué es lo que opinan en este contexto en donde están todos los medios cerrados prácticamente, Cintia, donde la palabra de la gente no tiene opinión, ¿no? No tiene voto, no tiene voz, no es considerada. Muchos coinciden que Adorni es un chorro, así directamente, a los que estuvimos hablando, que tiene que devolver todo lo que se robó y que ahora también habría que poner el foco en el patrimonio del resto de los integrantes de La Libertad Avanza, porque saltaron todos a defenderlo de manera prácticamente unánime en su momento. Algunos ponían las manos en el fuego, el propio presidente Javier Milei las puso constantemente, Karina Milei medio que se abrió en su momento, y también Lemoyne, que daba todo su cuerpo, su impronta humana para defender
al propio Manuel Adorni. Bueno, en ese punto pusieron también el foco muchos de los que hemos consultado. Algunos no quisieron responder directamente, se reían de tengo que ir a trabajar, y otros era como diciendo, yo sabía que este tipo era un tránsfuga, y no tampoco opinaron. Pero si te parece, escuchamos algunos de esos testimonios que supimos recolectar. Las voces de la calle. Las voces de la calle que daban su impronta y también que ponían sobre un contexto político la situación actual. Escuchamos. Bueno, mira, hay que ver si la justicia se pone los pantalones largos de alguna vez. No soy partícipe de este gobierno para nada, pero más de eso quiero que al país le vaya bien. Y creo que con gente así no le va a ir bien al país. Señora, buen día, ¿cómo le va? Renunció a Adorni ya. ¿Cree que la justicia va a hacer algo con esto? ¿Va a investigar? ¿Lo va a encontrar culpable, inocente? ¿Qué opina? ¿Cuál sería el rol de la justicia en este tema? Mientras que no se cambien los jueces, que sean imparciales, nunca va a cambiar nada. Está lo de Macri, de Panamá Paper, que nunca lo hicieron, nunca hicieron nada con eso. Ahora lo de Karina, lo de Adorni, lo de muchos que están en el gobierno actualmente. Señor, buen día. Renunció a Adorni, ya es de conocimiento público, pero sigue teniendo apoyo, parece, este gobierno. Sí, lo que me llama la atención es que aparentemente mucho del apoyo que creo que tenía, pero lo está perdiendo fuertemente, era la juventud, ¿no? Y en cambio ahora me parece que también que esa juventud también reacciona rápido. Y después la historia de las redes, ¿no? Eso tiene un impacto muy grande, pero es un gobierno que tiende a extinguirse. Señor, ¿cómo está? Se fue Adorni finalmente. ¿Cree que le va a ir bien ahora al país? Y vamos a seguir igual y peor. Yo creo que vamos a seguir peor. El año que viene creo que va a estar peor. 100% que no va a cambiar. Después calcular lo que ha hecho con el hospital, con la universidad, con los jubilados, un desastre. Con los discapacitados. Ahora con los niños, ojo, los niños, no tiene piedad para nadie. Bueno, ahí estaba el señor con su compañera de vida, con su mujer, que estaban saliendo de un negocio. Lo agarramos justo a la entrada de un local que vende ropa para hombres, totalmente vacío. Una situación que tiene que ver todo con todo. Cintia, uno no puede ser despreciativo con nada de lo que lo rodea porque está atado. Lo que es Adorni, lo que es la crisis económica, la crisis social, va todo de la mano. Se ve en las calles, se ve en el estado de ánimo. Yo que uso todos los días el transporte público de pasajeros, en colectivos, en tren, en subte, hay un malestar. Con cara de traste. Hay un malestar, lo vemos todos, se nota, claro. Se nota, es realmente molesto para quien está usando cualquier medio de transporte, pero también esa sensación de desolación constante, ¿no?, que vivimos todos los argentinos. Pero si vos pensás, algo que charlamos aquí permanentemente, que lo hablamos con Rulo también, algo que ya es de público voceo, el nivel de endeudamiento que tiene las familias argentinas. Claro. ¿Qué estado de ánimo te genera saber que tenés deudas, no? ¿Qué estado de ánimo te genera? O sea, hay un tema que no estamos tratando, como así como no hablamos demasiado de lo que generó la pandemia y la pospandemia. Algunos analistas dicen que el nuevo siglo arrancó con la pandemia. Tampoco estamos hablando de los problemas de salud mental, o se habla menos, tampoco no digo que no se habla, pero se habla menos del tema de salud mental. Cuando uno habla del malestar, no es un malestar superficial ese que vos estás notando, el que yo noto, el que cada uno de nosotros ve, es un malestar bien profundo, ¿no? Bien profundo. Cada vez hay más testimonios de gente que tiene problemas de insomnio, problemas de ansiedad. Bueno, esa es las condiciones anímicas de una población masivamente endeudada, ¿no? El endeudamiento como una constante, como una bola de nieve que te va asfixiando, porque es hasta el año pasado era endeudamiento y ahora es mora, es no poder pagar las deudas, ¿no? Entonces eso, por supuesto, el combo es muy complejo el combo con el que uno se acerca a preguntarle a la gente cómo ve la situación, ¿no? Por eso hablamos de la realidad de la heladera, ¿no? Y por eso a veces se entiende el enojo de la gente con la dirigencia. ¿Cómo no vas a estar enojado con la dirigencia? ¿No? Por supuesto que... Claro. Y después la posibilidad de que vea o no vea que es este gobierno el que está generando toda la situación que vive cada cual. Así que me parece que es interesante lo que estuviste haciendo, Martín. Me parece que tenemos que repetirlo. Habrá una cantidad de voces, son burbujas a las que podemos acercarnos, pero bueno, son como nuestros focus group, ¿no? Los focus group de la 530.
Y es bien válido, y vos sabés que hay algo que tiene que ver, no sé si vos lo notaste también, que cómo afecta esto las relaciones humanas, la crisis económica es evidente. Claro. Mirá, te pongo un ejemplo concreto, y esto habría que analizarlo y habría que indagar sobre esta situación. Tengo 3 parejas amigas de hace más de 15 años que están en concubinato, que se separaron en este último año y medio. Claro, y sí. Y sí, no tengo ninguna prueba que sea por este gobierno, pero no me queda ninguna duda. Y la situación de crisis debe, si hay algo medio a punto de romperse, te lo rompe directamente. Sí. No, inclusive mucha gente que habla, Martín, te saludo también, gente que está trabajando en barrios carenciados, ¿viste? Ya sean curas, sean militantes sociales, te dicen ese reflejo. Cuando la cosa está mal, cuando hay problemas de laburo, de ingreso y demás, la gente se pone más violenta. Ya se pelean vecinos porque el perrito le cruzó. Es que los niveles de tolerancia... o juegan un partido de fútbol y termina a las trompadas, partidos que antes no terminaban así. Bueno, sumo lo que contaba hace unos días en 11-11 Lucía Cámpora, la diputada que había estado participando de encuentros de colegios secundarios, 2.000 estudiantes de colegios secundarios, o sea, una muestra muy importante, y lo que narraban los pibes es la ruptura de relación familiar, ¿no? No ven a los padres. O sea, si estamos hablando de que tenemos todos multiempleos, ¿no? Los chicos dicen, yo prácticamente me cruzo con mis padres, ¿entendés? Porque están todo el día laburando. Bueno, todo eso genera este momento. La reconstrucción es bien profunda, la reconstrucción es o sea, se nos está rompiendo la dignidad, ¿no? Eso me parece que es lo más dramático de todo esto. Pues llega un momento en que se te rompe la dignidad, porque ya no tenés de dónde agarrarte, ¿no? Entonces aparecen las peores miserias. Total, y violencias. Bueno, Martín, gracias por este disparador que da para muchísimo. A vos, Cintia, querida, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. 12:27. Mientras tanto, Santilli ya contó, ¿no? Ya está en los portales, por supuesto habló con el mainstream mediático, habló con la radio del grupo Clarín, contó cómo fue su designación, dice que Adorni está destruido anímicamente. Que anoche tuvo una extensa reunión con el presidente y su hermana en Olivos, se juntaron, que se va a encontrar en la Casa Rosada con su antecesor, obviamente se tiene que hacer ese traspaso. Elogió la gestión de Adorni, dijo, la transición tiene que ser ordenada, afirmó el Colo Santilli. También habló del llamado de Macri y él va a trabajar para la reelección de Milei. No sé para lo que viene. Bueno, venía articulando. Por si cabe en duda. Santilli venía articulando con las provincias, con los gobernadores, claro, ¿no? Que creo que y ahí te hizo buenas migas le consiguió votos, hay que decir, ¿no? Le consiguió votos a Milei y dice que ahora va a trabajar para la reelección de Milei. O sea, Santilli como jefe de campaña. Claro. Digo yo, ¿no? Yo, de la Libertad Avanza. Y se queda con los dos cargos, ¿no? Sí, une. O sea, amplía poderes. Unifica. 12:28. Ni en pedo se va Adorni. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. y 29. Muchos argentinos van a viajar a Miami, Rulo. Se cuadruplicó la cantidad de... Mira, rompieron el chanchito los que tenían algunos mangos. Pero el chanchito, se están comprando paquetes de pasaje que salen entre $3.500 y $5.000 para allá, para los gastos allá. Estamos hablando, o sea, esto va absolutamente en contradicción con el móvil de recién, pero alguien podría decir, pero ¿cómo? La Argentina no puede más y se van a Miami. Hay sector, siempre hay un cuánto. Antes siempre fue un 20. Ponele que se achicó, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? Sí, se achicó bastante. Un 15, un 10%. Ahora te voy a dar algunos datitos también de esto porque repasando un poco lo que dicen las agencias de turismo y demás que están viendo este fenómeno.
En principio, sí, hay una mayor demanda, inclusive ya algunas compañías están poniendo esta semana vuelos adicionales para Miami, son los que estaban programados. También hay que decir que lo que tenés que tener, ponerle si sos parte de una clase media acomodada, ¿no? O no tenés hijos, ya si no tenés hijos ya sos clase media acomodada. Sí. Porque lo que sale mantener a los pibes te complica cualquier posibilidad de viaje. Sí. Pero ponele, ¿no? Ese sector de la población que pueda viajar, es el pasaje, porque allá no es tan caro comer, alojarse, o sí, no sé, no tengo idea si en Miami es caro o barato, pero entiendo que podés, que en la Argentina está tan cara. Sí, por lo menos lo que vi que está publicado, es decir, te venden la entrada. Te hacen un paquete. Entrar al partido y 3 días allá, un paquete, eso está alrededor de $4.500. ¿Con el pasaje incluido? No. Ah, el pasaje aparte. Claro. Eso sin el si pasaje. No sería una ganga. Y hay algunos planes un poquito más amplios que ya contemplan 2 partidos de fútbol. Claro, además recordemos que las entradas eran bien caras, con lo cual... Claro, entonces esto está sucediendo. O sea, tenés que tener, qué sé yo, $10.000. Sí. Más o menos. Por persona seguro. Por persona, tenés que tener $10.000 para poder ir a ver al Mundial. ¿Cuánta gente tiene $10.000? ¿Cuánta gente tiene $10.000? Hay un cálculo... Todos esos que los tenés vos ahí, los tenés exactamente. Ahí, a todos. Se está pensando en un número importante de personas que podrían viajar, que supondrían una estimación que se hace que puede haber en este mes de julio un excedente de lo que encima de lo que ya se vendió o se contrató, de alrededor de 400 a 450 millones de dólares. Demanda de dólares de aquellos que viajarían. De lo que van a gastar, ese 10% que va a viajar y que viajaría. Claro. Hacen una salvedad. Cuidado que parte de eso, sobre todo si van con pibes o van acompañados, puede ser sustitución de otros viajes que ya estaban previstos, que se iban a hacer otro viaje y decidieron, cambiemos el rumbo. Mundial, en vez de este año, en vez de irnos a, qué sé yo, a Punta las Islas Cana, griegas. Claro, en la Punta Cana vámonos a ver el Mundial. Porque lo otro que está sucediendo es algo que tiene que ver con lo que me preguntaba recién, Cintia. Hay una muy baja demanda para turismo en el exterior de esta temporada con respecto a la temporada del año pasado. Y claro. Hay una caída sensible de la demanda, de hecho dicen no está ni siquiera, sabíamos que iba a ser más floja que la del año pasado, no imaginábamos tan floja. Hay una caída, viajan menos y los pocos que viajan se van al Mundial, digamos. Claro, exactamente. De las cifras que tenían de viajes al exterior entre enero y mayo, es decir, los primeros 5 meses del año, habían caído 12% con respecto al mes pasado. La cantidad de pasajeros estoy hablando. Cantidad de pasajeros 12% menos. Se esperaba, lo que estaban viendo para este invierno es que la caída va a ser mayor a ese 12%. Ahora puede compensar un poquito esto, vamos a ver qué pasa, pero de todas formas, más en una tendencia más bien de caída de la demanda para viajar al exterior, esto pegaría un repunte. Ahora vamos a la pregunta que nos hacíamos. ¿Esto puede ser preocupante, estos 450 millones de dólares adicionales que se pedirían? Aparentemente no. No es que va a haber un gran problema. Aunque digamos, la cifra en sí no es grande con respecto, tenemos en turismo, entre turismo entrante y turismo saliente, es decir, con el turismo con el exterior, por año estamos teniendo un déficit de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Es decir, los 450 millones no significarían casi nada, muy poquito, 6%. Pero el problema es que se dan todos juntos, que se dio todo junto y de golpe. Así todo no se piensa. No debería generar demasiado. No debería generar, salvo que con una cuestión de expectativa genera algún despelote que siempre con el dólar puede pasar. Es decir, salen estos 450 y cualquiera dice, atrás de esto sale un montón más. Bueno. Pero no creo. No parece. No parece. La ida de Adorni tampoco es que se volvieron locos todos. El gobierno se quedó sin su figura más importante. No se desplomaron los mercados. No se desplomaron los mercados, ni se desplomó nada. Entonces me parece que ahí no está el problema. Sí está con esta cuestión de la extrema sensibilidad que tiene el mercado de cambios Argentina, no solo por el tamaño y por lo que puede suceder si 2 o 3 grandes se mueven
y mueven el mercado y los valores, sino además porque, evidentemente, y acá está el plano más político que me parece interesante siempre repasar, todo el tema de las reservas, la necesidad que tiene de reservas el Banco Central y la sostenibilidad de cierta estabilidad cambiaria que está teniendo, depende de estos factores así de chiquitos. Por eso a mí me llama la atención y lo quise traer porque enseguida... Uy, ganó Argentina, se van todos para Miami y se agarran la cabeza y dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Empieza a ser una preocupación, un tema que es absolutamente marginal, menor. Claro, pero que no debiera ser un parámetro, no debiera mover el amperímetro, digamos. Tal cual, aparte no es que salir de la nada, llegamos a esta instancia del Mundial, era más que previsible que llegáramos, pero sin embargo... digamos, es la sensibilidad que tiene el mercado. Incluso, que superemos estas instancias. Claro. ¿No? Bueno, Agustín nos los va a decir, pero Argentina tiene muchas chances. Vamos a respetar al especialista a ver qué dice. Al profe Caballero. Al profe Caballero, pero digo, me parece que sí, acá hay un factor y acá también insisto con algo que a veces a algunos no les gusta que digamos esto. Si de esta sostenibilidad cambiaria depende el plan económico, y yo no sé si soy muy fanático de que se mantenga la sostenibilidad cambiaria, porque si este es lo que apuntara, que por otra parte una sostenibilidad cambiaria que bastante despareja cómo se reparten los efectos, ¿no? Por supuesto. Hay mucha gente que está perdiendo el laburo por esta supuesto, estabilidad cambiaria. Por supuesto. Es que el dato, por eso vinculo esto que vos decís con el móvil recién de Martín Suárez, el dato en la Argentina hoy es la brecha de la desigualdad. ¿No? Corregime si te parece que estoy equivocado. No me dejes transitar en el error nunca. Pero yo creo que el dato es que se amplían las brechas de desigualdad. Entonces vas a tener situaciones de una población endeudada, pauperizada, insisto, hasta con la dignidad rota, y vas a tener sectores que económicamente la van a pilotear, una clase media alta, que no sé si se fortalecerá o no, pero... No, vos sabés que te iba a comentar ese fenómeno. Dentro de esa clase media alta o alta... Alta directamente. No es tan parejo, ni siquiera es homogéneo lo que está pasando ahí. Claro. Cuando le preguntás o le preguntaron a estas agencias de viaje a qué adjudicaban que hubieran menos viajes al exterior, te decían inmediatamente, y ahí se nota una caída de ingresos de estos sectores. Claro, que por sectores medios altos, se va a quedar clase alta, decir, no son los sectores que se endeudaron. No, claro. Pero seguramente son los sectores que no están ganando. Desahorraron. Exacto. Tuvieron que echar la mano a los dólares que tenían guardados en el colchón o donde fuera. Se descapitalizaron. Claro, se descapitalizaron. Es una forma de descapitalización. Entonces dice, mira, mejor este año no viajemos. Mejor este año quedémonos quietos porque las cosas no están bien. Claro. ¿no? Ese sector sería ese margencito entre el 20, que era antes del 20%, y ahora que por ahí es el 15, el 12 o el 10%, que todavía son los que están viviendo la fiesta. 12 y 38 minutos, la columna de Raúl Rulo de la Torre. Para anotar, siempre escuchen al Rulo con lápiz y papel. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio.
Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A la hora más caliente del día, La García. El viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hacer. 12:43 y con Arbolito, la música, volver, este tema. Estamos aquí con los compañeros que tanto, les compañeros que tanto esperábamos. Están en los estudios de la M530, la Radio de las Madres. Paula Jiménez, Lucas Aguileras, los compañeros investigadores de Nodal detenidos en Libia, que estuvieron ¿cuántos días, Pili? Bienvenidos Lucas, Pili, gracias por venir. Gracias por venir a la Radio de las Madres, recién llegados. Sí, asimilando. Sí, imagino todo el proceso, todo lo que vivieron. ¿Cuántos días estuvieron? Casi un mes, ¿no? Fue un mes, sí. Un mes. Sí, un mes de terror. El domingo 24 nos secuestraron, y ahí hubo los primeros 10 días fueron terribles, porque estuvimos incomunicados y estuvimos en un pozo negro de los servicios de inteligencia libios, digamos. Claro, desaparecidos. Sí, acá denunciábamos eso, siempre hablando con Cachi, con todo el equipo de Nodal. Hubo un revuelo en términos internacionales y por mucho tiempo un silencio, y cuando el gobierno argentino habló, ¿qué pasó? Hizo terrible comunicado. Te digo que nos estamos enterando de todo, porque pero muchas cosas no sabían. No teníamos ni idea. Claro. Nos estamos enterando cómo nos sacaron, quién nos sacó, porque nosotros estábamos en la cárcel planificando una huelga de hambre
y al otro día nos dijeron se van. O sea, imagínate que no teníamos noción de lo que estaba pasando. Hagamos un recorrido cronológico, ¿no? Nuestra audiencia estuvo muy al tanto, muy pendiente, por supuesto. Esta radio, parte de esa comunidad internacional que estuvo ahí levantando la voz, ¿no? Levantando la voz para justamente, como decías, Lucas, sacarlos de ese pozo. Ustedes eran parte del convoy terrestre, 10 integrantes, ¿verdad? De distintas nacionalidades. Sí. Que pasan con el gobierno de Libia, digamos, y emprenden el camino por ese territorio. ¿Qué pasó? Ahí hicimos de Trípoli a casi llegar a no llegamos a Sirte, pero son unos 500 kilómetros. Ajá. Que ahí nos impactó mucho porque íbamos era todo un convoy de camiones con casa, camiones lleno de antibióticos, alimentos. Con la ayuda humanitaria y la idea de llegar a Gaza. Hicimos 500 kilómetros, íbamos pueblo por pueblo y todos los árabes salían a aplaudir, era toda una fiesta. Y aparte de eso, primero que nos sorprendió muchísimo, porque una solidaridad enorme del pueblo árabe por Palestina, porque en todos los pueblos nos recibían con fuego artificial, y todo eso, hasta que llegamos al límite sería la frontera con Sirte. Con Libia del Este. Con Libia del Este. Claro, sí, hay guerra civil. Post-Gaddafi, una fragmentación. Exacto. Y hay un gobierno autodenominado gobierno de Libia del Este. Y ahí hicimos un campamento, ahí acampamos. Ajá. En la frontera previa. Que era como para hacer presión, para que nos dejaran pasar. Claro. Hicimos 2 negociaciones truncas. En la segunda negociación participó la Medialuna Creciente Roja, que es como la Cruz Roja de ahí de Libia, porque ya nos habían dicho que no íbamos a poder pasar, entonces lo que se decidió en la tercera es darle la ayuda humanitaria a la Cruz Roja, a la Medialuna para Roja. Que ellos la hicieran llegar. Claro. Para que ellos le hicieran llegar. Y la tercera, que fuimos, ahí fue lo terrible, o sea, llegamos, nos separan ahí, no estábamos en la frontera, o sea, estábamos en la zona que se llama una zona restringida, que controlan los dos gobiernos. Ahí libre de armas, es como una zona de paz entre las dos Libias. Y ahí había... O sea, nunca pasamos hacia Libia del Este, nunca entramos. Ahí los detienen, ahí los secuestran. Antes de pasar. Esa es la locura, digamos. Y ahí aparecen de película unas 5 camionetas blancas sin patente, sin nada, sin identificación. Habían 30 vehículos con identificación y unos 50 agentes militares que los veíamos todos ahí, estábamos parados nosotros y de repente... Era un mega operativo, una cosa operativo. O sea, ya pensaban hacerlo, además. Sí. Entraron Cuando así de vimos película. Eso dijimos, acá... De película bajaron, nos abrieron, nos cagaron a palo, nos bajaron, nos sacaron todo nos sacaron, nos pusieron contra la ambulancia, dieron vuelta a la ambulancia, se quedaron con la ambulancia, secuestraron también la ambulancia y el otro vehículo y nos subieron a nosotros, a ellas, sí, a las chicas, a las mujeres las subieron a un móvil de prisioneros que se veía para afuera, nosotros no, en una camioneta de cúpulas toda cerrada. Y ustedes dos se separan en ese momento. Ahí nos separamos, ya no sabíamos si íbamos en el mismo lugar y ahí empezamos a andar, nosotros no veíamos para afuera, ellos sí veían. Y llegamos a un punto militar, a un lugar, un centro militar. Creo que de migraciones porque había mucha gente negra, de color, no sé cómo... Africanos que estaban detenidos, ¿no es cierto? Y bueno, nos metieron ahí, a mí me interrogaron hasta las 5 de la mañana, a ella le interrogaron 2 horas, una interrogación así, bueno... Sin abogados, sin causa, sin saber dónde estábamos, no nos decían nada, les preguntábamos cuál era la situación, por qué estábamos detenidos, dónde estaba nuestro abogado, nada, nos obligaron a declarar. Nos hicieron firmar en árabe. Nos hicieron firmar papeles en árabe, que no sabíamos que firmaban. Que haya traducción de eso que íbamos a firmar, nos dijeron, confía en nosotros. Lo que no es. Imagínate, ¿no? Así que con el dedo nos tomaron la huella y tuvimos que firmar. Nos sacaron muestras de sangre que no entendíamos. Nos sacaron sangre, ahí cuando nos sacan sangre. Nos van a vender los órganos. Sí. La incertidumbre que no sabíamos nada. Ahora sangre, nos reímos, pero en ese momento vos pensabas, ¿por qué nos sacaron sangre? O sea, mañana aparecemos sin riñones, o sea, encima, viste, todo que vos te podía pasar, todo podía pasar. En la cárcel te da manija. Sí, más vale, claro. En un territorio completamente extraño, en un contexto completamente hostil, o sea... Y todo en árabe, todo raro, todo militares, armas, todo era como agresión, violencia física,
psicológica, incertidumbre, bueno, lágrimas, llantos, desesperación, no sabíamos qué hacer porque impotencia total, no teníamos... Ahí estábamos en Sirtre y ahí nos dicen, bueno, están libres, no les vimos nada, no les vimos los teléfonos, no tienen nada, se van. Nos llevan a un aeropuerto. Se van a Trípoli. Un aeropuerto vuelven vacío. a Trípoli. Nosotros, bravos, sí, fue cortito, menos mal, no pasó nada. Claro. Les agradecimos a los guardias, aparte. Porque claro, dijimos, bueno, nos trataron bien, vieron que no somos nadie, vieron que no somos terroristas, que no somos ni de Hamás, ni de los hermanos, pues nos llenaban de esos adjetivos. Subimos al avión, apenas subimos al avión, en un aeropuerto todo vacío, con un avión solo para nosotros. Vacío. Subimos y el asistente de vuelo dice, bienvenidos, nos vamos a Bengasi, que es la capital de Libia del Este. No, si nos dijeron que nos vamos a Trípoli, estamos libres. Te equivocaste, no es Bengasi. No, se van a Bengasi. Bueno, y ahí otra vez cayó incertidumbre, lágrimas, que cómo, que Bengasi, por qué, que qué va a pasar, será que de Bengasi vamos a Trípoli, es una escala, todo especulando. Claro, aparte de la violencia psicológica de nunca saber qué te va a pasar. Eso fue lo peor. Terrible. Y fue desde el primero hasta el último día, es lo que te digo, hasta el último día pensábamos que íbamos a estar 2 años. Sí. Era todo el tiempo. Sí, porque eso es lo que denominamos la tortura psicológica, porque fue así siempre. Y entonces. Y ahí llegamos a Bengasi y bueno, estaba toda la policía, vehículos, todo. Un operativo gigante. Abajo del avión. Nos subimos y bueno, y ahí de repente estamos como llegando al centro de Bengasi, entonces había muchos autos, todo, entonces. Esta es una anécdota muy buena porque le digo a Pili, bueno, pero en realidad estamos llegando a la ciudad, no hay una cárcel dentro de la ciudad. Así que calculo que nos van buscando a hacer. Cosas y de buenas. Repente el auto. Sigue. El operativo agarra así una bajada y se va más. No está más la ciudad. O sea, alejándonos de la ciudad y nos mirábamos. Ay, esto se está poniendo feo, no vamos a Trípoli, no vamos a la ciudad, ¿a dónde vamos? Y de repente estaciona y se abren unas rejas así, dijimos, esto es un muro gigante, una reja que se abre y bueno, le digo a la cárcel, preparate. Nos pusieron ahí en una cárcel todo gris, rejas. Cárcel. Una cárcel. Que no era una cárcel normal, porque eran para mí es una cárcel clandestina, porque no es la cárcel de barrote, sino es la puerta toda sellada que lo ves para afuera con 2 ventanitas. Claro, eran calabozos, literal. No tenían conciencia del exterior, nada. No, ni idea de dónde estábamos, ni idea de qué estaba pasando. La celda donde nos metieron era de 2x2 con una letrina y nada más. Pero 2x2 es muy poquito espacio realmente para una persona. Sí, imagínate, yo mido 1,80, me quedaban 20 centímetros porque era de 2x2 y una letrina. Sin luz. Todos separados y separadas. O sea, y en celdas individuales de 2x2. Sí. Cosa de que no pudieran hablar entre ustedes, no pudieran... Sí. A oscuras, se veían las cucarachas caminando, Ay, se veían las telarañas. Mira, yo creo que si algo me torturó fueron los mosquitos, ¿no sabes? Era como que estábamos en el centro del mosquito. Dios mío, nos volvió locos los mosquitos, las cucarachas. No teníamos ropa, no teníamos con qué taparnos, era la vulnerabilidad total y absoluta en la oscuridad, en un pozo, separados, incertidumbre, angustia, sin saber qué pasaba, sin saber qué iba a pasar, sin saber si nos iban a torturar, si nos iban a matar. El peor momento fue cuando nos metieron en ese calabozo. Ese fue el infierno. Esa noche fue de terror realmente. 2 noches, casi 3, y encima la tercera... Como una celda de castigo, en realidad. Sí, eran celdas de castigo. Claro. Y ahí, en la tercera nos pusieron de a 2 encima. O sea que estuvimos en la celda de 2x2, 2 personas. Nos metieron, nos hacinaron más todavía. Igual para mí fue mejor porque por lo menos hablábamos con alguien. Claro. Pero no nos podíamos mover, no sabíamos cómo acostarnos, cómo acomodarnos. Y ahí lanzamos y dijimos no tomemos ni agua ni comamos nada, pues no sabíamos que tenía el agua. El agua que tenía yo era un bidón que estaba abierto, los de ellos estaban todos cerrados. Pero el mío estaba abierto, esto estaba abierto anticipado, así que no voy a tomar. Y ahí estuvimos unos 3 días de huelga de hambre y agua, hasta que se desmayó la polaca. Cuando se desmayó la polaca hubo un revuelo un revuelo bastante grande y ahí se asustaron todos. Estábamos muy débiles ya, no podíamos, nosotros estábamos mal, pero sentíamos que no teníamos otra opción. ¿Tuvieron miedo de morirse? Sí. Todo el tiempo. Ahí esos 2 días, yo siempre lo dije, creo que en el programa de Atilio, que bueno, se nos precipitó la muerte impresionante, o sea, como era una locura, no tenías ni opción de nada, era como
nosotros pensábamos que no íbamos a pudrir ahí. Pero aparte era estar desaparecidos. Claro. Incomunicados. Ustedes no sabían qué estaba pasando afuera, no. que nada. No sabían el revuelo que imaginaban, ¿no? Nos imaginábamos, pero no. Nunca de la magnitud de lo que fue. Digamos. Claro. Nunca, claro. No sabíamos qué sabían de nosotros. No sabíamos qué información había. Y aparte agregar que nuestro gobierno imaginamos que no iba a hacer nada. Claro. O sea, peor todavía. Fueron 10 días completamente desamparados. De no saber nada. Nada, la incertidumbre de no saber, y encima cada vez que nos hablaban nos decían inmigración ilegal, terrorismo, espionaje, asociación ilícita, y yo no conozco el Código Penal de Libia, pero si pienso en Argentina y me imagino la tipificación de esos delitos, eso es cárcel, o sea, si nos blanqueaban en algún momento y pasábamos a un proceso judicial, el resultado de eso era que íbamos a estar 2 años pudriéndonos en la cárcel. Entonces nada era un buen escenario. O sea, aunque estábamos desaparecidos, cuando aparece el fiscal y empieza a ponerse todo en un proceso judicial, tampoco era un buen escenario. ¿Nunca tuvieron acceso a estar con abogados, ni asistencia? Nada de contraparte. Cada vez que declarábamos no había ningún abogado y no había un traductor de nuestra parte, había traductor libio de ellos. O sea, nosotros no teníamos, viste, que se ponen 2 traductores, el traductor de tu parte y el traductor de la justicia. Sí. No, todo así, firmábamos todo en árabe y nadie nos traducía lo que había. Y aparte las preguntas ya venían con la respuesta incluida, ¿sabían que estaban en un convoy ilegal? No estábamos en un convoy ilegal. Entonces teníamos que defendernos nosotros mismos sin tener conocimiento ni de cuál era la causa, ni un abogado, ni el panorama completo, simplemente era nuestra justificación de qué era lo que estábamos haciendo, pero quedábamos impotentes frente a que ellos decían, ¿sabían que en la ambulancia tenían este dispositivo de espionaje que estaba espiando al ejército libio y que estaba interfiriendo en nuestras comunicaciones? No, eso no es así, le decíamos, no puede ser. Era una ayuda humanitaria. Claro, dejaban por escrito ellos querían dejar por escrito que hacíamos espionaje, por más de que nosotros dijéramos que no lo hacíamos, ya quedaba sentado. Entonces es como que estaban creando la causa para meternos presos sin que nosotros tengamos herramientas para defendernos de nada de lo que ellos nos estaban acusando. Entonces era una impotencia. Esas eran las preguntas. Total. O sea, nos decían, ¿saben que el convoy está financiado por los hermanos musulmanes y por Hamas? No, le digo, eso no es así, le digo. No es así, este convoy aparte se hace siempre igual que en la flotilla. Claro. Es algo que se sabe, es Vox Populi, digamos, es algo que sucede la primera flotilla creo que fue hace 10 años de ayuda humanitaria, que después la que intercepta siempre el Estado de Israel. En un momento me dice el que me entrevistó, tu gobierno no está a favor de Palestina, está aliado con Israel. Sí, le digo, lo sé. Y entonces, ¿por qué no mandaste la ayuda humanitaria a Tel Aviv y que los ayude el gobierno para mandar la ayuda humanitaria a Gaza a través de Tel Aviv? No, se nos reían. Claro. Barbaridad, porque aparte si vos te ponías a justificar que hay un genocidio, que Netanyahu, tampoco podías ponerte porque argumentar demasiado, entonces era como que te hostigaban psicológicamente, era como una presión psicológica permanente para dejar sentado lo que ellos querían que quede sentado. La representación diplomática italiana fue la que un poco abrió, ¿no? Sí, ellos fueron los primeros y el gobierno turco. Claro. El gobierno turco, ellos dos son, porque el gobierno argentino, es más, cuando nos liberamos llegó tarde. El cónsul, ¿no? El cónsul de Túnez iba a llegar al fin. Es lo que nos informaron, que llegó tarde. Así y llegó cuando ya no estábamos. ¿Y cuándo se enteraron del comunicado argentino? Estamos hablando, para quienes nos están escuchando por el dial, con Paula Jiménez, Pili, para los amigos, y Lucas Aguilera, los 2 investigadores, comunicadores de Nodal, que fueron secuestrados junto a otras 8 personas en este convoy terrestre camino a Gaza. ¿Cuándo se enteraron del comunicado argentino? ¿Ahora, cuando llegaron o ya? No. Cuando hicimos una llamada telefónica, porque cuando hacía 10 días que no sabíamos nada, iniciamos la huelga de hambre
y llegamos al punto de ya descomponernos mucho. Mandaron a un médico. Bueno, vos convulsionaste, nos ¿no? midieron el azúcar, estábamos entre 37, 40 de azúcar, estábamos muy mal, muy descompensados. Ahí fue donde yo me desmayé y convulsioné, y bueno, se ve que eso preocupó, porque fue ahí donde nos habilitaron la llamada. 2 compañeros casi entran en un coma hipoglucémico, así que... Sí, estábamos muy ahí a la noche mal, nos dieron llamadas. y nos dieron las llamadas, y ahí fue la primera vez que, bueno... Porque ahí nos piden que tomemos jugo, que tomemos agua con azúcar, todo eso, y dijimos que no, y dice, bueno, esta noche llaman, pero si toman jugo. Así que bueno, tomamos jugo y a la noche cumplieron y nos habilitaron las llamadas. Y es la primera llamada que hacemos a nuestra familia. Que ahí es donde nos Después de graban, 10 días. donde nos graban la desesperación, que decimos esto es un infierno, yo convulsioné, ese audio que circuló por todos lados, claro. Que incluso los guardias nos hicieron llamar por teléfono a la Global Sumud para pedirles que lo eliminen. Al audio. Sí, nos obligaron a llamar por teléfono. Con lo cual para que también eliminen. esto lo toman ustedes como un disciplinamiento, ¿no? Sí. Entiendo yo, Sí. para... El objetivo era disciplinar para que no viaje otra vez una ayuda humanitaria a Gaza. Para que a los que viajan les pasa esto. Exactamente. Sí, tanto la flotilla como el convoy terrestre tiene esa característica, ¿no? Cada vez que aparece la solidaridad internacional, que aparece este esfuerzo por llegar a Gaza con ayuda humanitaria y también para visibilizar, ¿no? Porque no es solamente es el intento de llegar, pero también pone en agenda, por supuesto, en el mundo que hay un genocidio en Palestina, y eso parece que no están dispuestos a que suceda. Entonces viene el disciplinamiento tanto del Estado de Israel como también todos sus aliados y cómplices. Bueno, para el gobierno argentino, ¿ustedes por qué se metieron ahí? Sí, claro. O sea, ustedes estaban donde no se tendrían que haber metido. Exactamente. Si no entiendo mal, ese es el mensaje. Sí. Una locura. Se la buscaron, ese sería. Algo habrán hecho, temerarias, dicen, algo así. La traducción es algo habrán hecho. Hoy que Milei está diciendo que ni los militares hicieron lo que él hizo, ¿no? O sea, sí, tal cual. Sí, aparte... digamos, ayuda humanitaria, circula, es lo que decíamos, circula la mercancía de armas por todos lados, va para todos lados, ¿no? Sí, sin ir más lejos, el gobierno y el gobierno de Macri mandaron armas a Bolivia y nadie lo frenó, nadie dijo nada de eso, ¿no es cierto? Vos que va a ayudar que llevar ayuda humanitaria es delito, es una locura. La solidaridad internacional es delito. Claro, exactamente, una locura. Entonces, vos podés mandar armas a Bolivia, pero yo no puedo mandar ambulancia, medicamentos, alimentos a Gaza. Es una locura, ¿no? Que en este mundo se pueda circular bombas, armas, balas, todo ese tipo de cosas, pero no se puedan circular cosas. Personas explotadas, claro. ¿no? Sí. La trata de personas es el tercer delito. Una locura. Y todos los troles, porque también tuvimos un ataque de troles, no solo eso, que estuvimos presos, sino que después salimos y teníamos toda la guerra de los troles que nos decían... unas barbaridades, nos decían vayan al Chaco, vayan el peronismo, Cristina, ustedes son, que la ayuda humanitaria en realidad llevábamos, de todo, tenemos en nuestras redes todo el odio de la derecha, ¿no? Cómo increíble cómo puede ser en este mundo que esté cuestionada la ayuda humanitaria, independientemente de dónde es. Lucas, y hay una experiencia que contaste el viernes en Ezeiza, que es el tema de la relación entre ustedes, entre los 10 de distinto origen, de distinto idioma, que también está muy vinculado a lo que pasó acá con respecto a... Sí, eso eso nos hizo reflexionar mucho, porque obvio que nosotros no nos conocíamos los 10. Claro. Eran de distintas nacionalidades, de distintos lenguajes, distintas religiones, habían 3 musulmanes, había 2 compañeros budistas, estábamos nosotros 2, había una norteamericana, una portuguesa, yo no sabía inglés, la italiana sabía poco inglés, entonces todo lo que... la polaca, todo eso era un grupo heterogéneo muy fuerte y encima no nos conocíamos. Y eso fue la sorpresa, o sea, nos abrazamos al extraño, muy fuerte nos abrazamos al extraño, y hicimos un grupo hermoso. No es que no nos hayamos peleado, obviamente que tuvimos nuestra, pero seguro. Fue tan fuerte que, o sea, en esa dificultad extrema hubo una unidad para salir. Y después cuando salimos vimos también en Argentina que
el extraño se abrazó con el extraño, porque no nos podíamos creer que la izquierda estaba con el peronismo. Sí. Hubo una unidad. Eso fue muy bueno. Sí, fue una locura. Entonces eso también nos impactó, porque en Turquía empezamos a ver las redes sociales y decíamos, no, lo que ha pasado cuando acá. Nos vimos en un cartel del PO. Claro. Muy bien, pero eso estuvo bien. Llegaron y se fue Adorni, imagínense. No, fue espectacular realmente esa solidaridad, y creo que a mí lo que me emocionó mucho fue que en Argentina haya sido más importante la solidaridad, la humanidad, que las internas, ¿no? Y las diferencias y las mezquindades que tanto abundan por ahí en la política, que se haya puesto por encima, y no por nosotros, sino que como lo estamos viendo es por Palestina, sí, ¿no? lo que estaba por ustedes y por lo que estaba en juego. Claro. Por lo que estaba en juego, por la ayuda humanitaria, por la solidaridad, la condena a que la ayuda humanitaria no es delito, a que la solidaridad con un pueblo que está sufriendo un genocidio no puede ser un delito. Entonces eso me parece que fue como potencia lo que pasó acá en Argentina, lo que pasó también con nosotros, con el grupo. Creo que hay el tema de cómo afloró la humanidad. Todo esto se está asimilando ahora, ¿no? Sí. Porque todo era, imagino yo, hasta el último minuto que estuvieron detenidos, todo era urgencia, era resolver la contingencia y la urgencia de sus propias vidas. Ahora empieza a asimilar todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, tal cual. ¿no? O sea, tal cual. Quédense con lo bueno. Sí. Por eso esta experiencia, decíamos que esta experiencia puede servir, lo podrían tomar los grandes dirigentes en Argentina y decir, bueno, hay que hacer esto, hay que abrazarse también al extraño para sacar a Milei. Claro. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Y el gobierno de Milei haciendo exactamente lo contrario en ese momento. Claro. Cuestionándole por qué estaban ahí, y a qué fueron ahí a hacer cosas que en otros casos no cuestionó. Y dos argentinos estaban presos ni la abogada que tuvo gestos racistas en Brasil, ni el abogado que está defendiendo a los narcos en Venezuela. Por todos esos piden el rescate y sin cuestionar ni mencionar a qué se dedicaba cada uno. No, claro, tenía 2 presos argentinos y Kirchner fue a Israel de visita. Sí, 2 secuestrados. Nunca pensó en pasar por Libia, nunca se lo imaginó. Así que una locura. Una falta, un abandono de persona, ¿no? Un abandono de representación, porque ellos están obligados además, ¿no? Por eso. Diplomáticamente a representar a los argentinos que tienen una situación de dificultad. A una racista hicieron todo lo posible y la trajeron. Claro. Nadie le pide que se sensibilicen. Que cumplan, lo que le corresponde hacer. Su función. ¿Cómo sigue ahora la vida? ¿Van a hacer un parate? Ahora asimilando, de verdad que está siendo todo muy, muy choqueante. Yo hasta hace 4 días estábamos en 4 paredes con rejas, no podíamos ver. Cucarachas y mosquitos. Cucarachas, mosquitos, angustia, incertidumbre, y de repente, bueno, todo esto creo que es un shock emocional y psicológico muy fuerte, pero bueno, por supuesto que el miércoles vamos a estar en la marcha de los jubilados agradeciendo, bueno, todos los espacios que podamos estar contando lo que pasó también, como una forma también de agradecimiento a la enorme solidaridad que hubo aquí en Argentina. Y bueno, porque lo que no puede pasar es que nos desmoralicen y que nos criminalicen. Así que más fuertes que nunca acá en este país, que hay tanto por hacer, ¿no? A seguir trabajando, militando y luchando por... Bueno, tenemos una tarea importante, que es que se vaya este presidente sionista y nefasto que tenemos. Gracias, Pili. Gracias, Lucas. ¿Algo más que quieran ustedes cerrar? No, gracias. Gracias a todos y a todas por el apoyo, de verdad. Superó lo que podíamos imaginarnos, así que gracias. Nosotros tenemos corazón. que nombrar tantas organizaciones, pero lo decidimos sintetizar en agradecerle a Tati, que antes que se fue 2 días, quedó con el cartel nuestro, así que nosotros creo que esa es la representación más grande, y ahí representa todo, el peronismo, la izquierda, representa los derechos humanos, el movimiento, Tati todo. Almeida. Los organismos, entonces hemos sintetizado ahí para no poder nombrar, porque seguro que nos olvidamos de alguien, porque fue impresionante la solidaridad. Pero está muy bien, fue impresionante y necesaria, y es lo que ustedes dicen, ¿no? No puede ser delito, no se puede criminalizar la solidaridad internacional. Necesitamos más de eso. Gracias. Gracias. Paula Jiménez, Lucas Aguileras, los tenemos acá, ya volvieron. Me ha visto volver.
La García, en Somos Radio. Nace RCT Turismo de Bienestar, una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silvia Cortís. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato.
Tenemos un último momento, habemos conferencia de prensa. Atención. ¿De quién? Yo sé que a ustedes les interesa mucho, y del vocero, ¿de quién va a ser? ¿De Adorni? No, ya no está más Adorni, Rulo. Adorni. Adrián Rabier, el nuevo vocero presidencial. Mañana a las 11 de la mañana. Atención, todos los acreditados en Casa de Gobierno, etcétera. Mañana a las 11 en Casa Rosada estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados. Sí. Espero que no le quiten la acreditación a nadie. Finalmente, digo yo, no, esto no lo dice el vocero. Finalmente, por cuestiones de agenda, la jura del nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, se desarrollará a las 17:30 horas en el Salón Blanco. Nueva etapa, ¿no? Este va a ser el discurso. Claro, este va a ser el discurso. Esta es una nueva etapa de gobierno, un relanzamiento. Estamos bien, Santilli es un tipo probado, un experto. Reconocido. Clarín le pone algo así como... Clarín... Perdón, me río. No me río porque soy mala, pero Clarín le pone un experto en timing político que pasó del PJ al PRO y Libertad. Claro que se cae. Eso para Clarín, o sea, el saltimbanqui, el timing fue, es timing. Se cayó Espert, trepó enseguida al primer lugar ahí. Se cae Adorni y trepó al... La trayectoria política del nuevo jefe de gabinete está caracterizada, dice Clarín, por tomar decisiones en el momento justo. En el momento justo, ¿no? Entonces, ver dónde hay que ir. Bueno, como... Del peronismo al PRO también, pero como un salto, Pato, en ¿no? su momento de En su peronismo momento, al claro. PRO, Santilli, un experto en timing político que pasó del PJ al PRO y a la Libertad Avanza. Muy bueno. Los chicos de Clarín se superan día a día, ¿eh? Les chiques de Clarín. No sé quién firma esta nota, a ver. ¿Quién la firma? Jazmín Bulorini. Muy gracioso el título, que no lo pone Jazmín, ¿no? Lo pone el editor del diario. 13 y 17 minutos. Ay, paremos un poco, por favor, la pelota. Vayamos a nuestro gesto poético, ¿les parece? No. Hoy nos toca el gran Julio Cortázar. Ya lo hemos leído, pero lo podemos retomar. Para leer en forma interrogativa, se llama este poema del enorme Julio Cortázar y es nuestro gesto poético. Ahí vamos, esperen que acomodo la voz. Ahí va. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amás? ¿Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido, con cada poro de piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez? La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 19 minutos y nos vamos a la columna de Ciencia y Ambiente a cargo de Gabriela Wiesenthal. Hola Gaby, buen lunes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen lunes. Y bueno, yo paso por acá hoy para contarte algo que en los medios hegemónicos seguramente sale y muy poco, que tiene que ver con el veredicto de un juicio que se llevó adelante en Rosario por fumigaciones en la localidad bonaerense de Pergamino. Ajá. Para contarte un poco cómo empieza esto, hace algunos años, algunos vecinos de la parte periurbana de Pergamino empezaron a denunciar enfermedades que las atribuían a las fumigaciones con agroquímicos en todos los campos cercanos a sus casas, a las escuelas, a los pozos de agua, etcétera.
Bueno, así se fue llevando año tras año y empezó hace 5 meses las audiencias por este juicio que se dio en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario y que el jueves pasado dio su veredicto. Un veredicto recontra contradictorio, pero vamos a ir contando qué fue lo que decidieron estos 3 jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Hubo 9 imputados y el tribunal condenó solo a 2. Que eran los exfuncionarios públicos del área de ambiente en esos momentos, entre el 2009 y 2011, si no me equivoco bien la fecha, sí, no, 2011 y 2019, perdón. Estos 2 funcionarios, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, bueno, los condenó a 2 años de prisión condicional, importante, porque según el tribunal no cumplieron con la ordenanza que hace que se fumigue con una distancia. Esto de las distancias es algo que hemos hablado muchas veces, Cintia, y seguramente lo debes haber también hablado con el columnista que tenés de Tandil, que tiene que ver con todas las Matías Jauregui, los otros campos. Exactamente, porque no hay una legislación nacional que te diga a cuántas distancias tenés que aplicar. Cada municipio, cada provincia hace un poco lo que quiere y en general todas estas distancias son súper laxas y esto es lo que provoca esta controversia o enojo entre productores y los pueblos fumigados, que tenemos mucha bibliografía al respecto de lo que provoca en la salud de las personas y por supuesto también en el ambiente. Bueno, te decía que eran 9 los imputados, 2 condenados, 7 absueltos. ¿Quiénes? Los 5 productores, el ingeniero agrónomo y el fumigador, que en realidad son, según los abogados, los responsables directos, digamos. Los otros eran, digamos, los funcionarios son los que permiten, pero estos son los que aplican. Bueno, no. El tribunal dijo que no hubo dolo, es decir, que no hubo intención, que no eran conscientes de causar daño. Te decía, Cintia, es un veredicto con muchas contradicciones, porque a su vez el tribunal reconoce, por todas las pruebas dadas, sobre todo de lo que se llama la ciencia digna, que lo que se aplica, es decir, estas fumigaciones con agroquímicos, agrotóxicos para muchos, generan daños en la salud del ambiente y contaminan. Entonces, la verdad que en ese sentido es muy contradictorio. Yo le consulté al abogado de las querellantes, Sabrina Ortiz, que es una de las personas damnificadas que comenzó con todas estas denuncias. Él se llama Carlos González y la verdad que explica muy bien lo que deja el fallo a futuro y qué es lo que ellos van a hacer una vez que se conozca los fundamentos de la sentencia. Si querés lo escuchamos y después seguimos sin... El fallo deja elementos muy relevantes a futuro por el reconocimiento del daño ambiental generado a través de estas actividades contaminantes, el riesgo para la salud a la cual sometieron a todos los habitantes de esa zona, reconoce también las omisiones y mantuvo medidas de protección. Eso puede ser usado en otras causas, incluso en otros fueros civiles, administrativos, también en causas penales futuras. En materia ambiental, cada reconocimiento judicial de la peligrosidad de la exposición a estos riesgos y de la falta de prevención siempre va a constituir un precedente. Creemos que el tribunal ha receptado esa prueba de la ciencia digna, la incorporó, la utilizó, pero no entendemos por qué la pudo haber fragmentado a la hora de atribuir la conducta penal a cada persona acusada. Eso será materia de estudio cuando tengamos la fundamentación completa del fallo. El ambiente sano y la salud colectiva son derechos humanos que merecen tutela judicial efectiva. El derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable fue en todo momento el horizonte que tuvo Sabrina Ortiz y el grupo de querellantes que patrocinamos. Bueno, sí, él es González, el abogado. Está clarísimo lo que dice. Todo esto sienta un precedente. Claro, bueno, hubo contaminación. Claro que sí. Hubo un daño, se probó el daño. Pero, ahí está. Bueno, claro. Solo a los funcionarios, que uno no dice que no está bien eso, está muy bien, pero también a los que son responsables directos, y sobre todo, Cintia, esto que venimos hablando, y en un momento de un gobierno donde se aprueba absolutamente todo lo que tiene que ver con mayor ingreso de todo esto que ellos llaman fitosanitarios, con cualquier receta se puede aplicar muy cerca de las viviendas, de las escuelas, de los pozos de agua. Además, ahora se aprobó que también
también se pueden utilizar drones, y lo que está aprobado, por ejemplo, dicen en SENASA que lo que está aprobado en el extranjero se puede ingresar al país sin ningún tipo de restricción. La verdad que se está viviendo un momento muy complicado cuando el daño se conoce, y un dato para tener en cuenta de la Red de Acción en Plaguicidas, en las últimas 3 décadas, es decir, en los últimos 30 años, la superficie sembrada pasó de casi 20.000 a 41.000. Bueno, uno puede decir que bien, que mal, podemos charlarlo. ¿Qué pasó con el uso de plaguicidas? Se incrementó de 35 a 580 millones de litros, es decir, una barbaridad en porcentaje. Bueno, esto está así, después veremos cuáles son los fundamentos. Los abogados de los damnificados seguramente ya me aseguraron que ellos van a apelar, van a ir a casación, por supuesto, y estamos siempre ante lo que venimos hablando hace muchos años, ¿no? De un modelo que se sostiene a base de plaguicidas, de fitosanitarios, de agrotóxicos, como se dice, con probadísimas pruebas de daño a las personas. Así que bueno, en eso estamos. Después te iré contando las fundamentaciones el 10 de agosto, así que iremos actualizando toda esta información. Seguro, porque es parte de nuestra agenda. Gracias, Gaby Wiesenthal. Será hasta la semana que viene. Gracias y saludos a todos. Buena semana. La columna de Ciencia y Ambiente a cargo de Gabriela Wiesenthal. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Vivo en una isla, pero sin mar, Vivo en una isla, pero sin mar, Toda esta moneda que tengo de pa' ti, toda mi vendimia. 3:27 minutos, un poco de musiquita para recibir a Mariana Collante. Bueno, ¿qué dice la música? Acá nuestro compañero Carlos ha seleccionado un hermoso tema que es de Caramelo Santo, que habla de vivir en una isla. Ajá. Bueno, esto nos da pie para hablar sobre Albania y lo que está pasando con la revolución de los flamencos. Albania es un país que no lo tenemos muy presente, vamos a decirlo, y tiene un antecedente en 1997 de una película que se hizo con Robert De Niro y Dustin Hoffman. Mentiras que matan, la Mentiras traducción. que matan. La vi, buenísima. Claro, que tenía como varias traducciones, pero bueno, nosotros la conocimos así. En la que fabrican una supuesta guerra para tapar un escándalo sexual del presidente de Estados Unidos. Dicen, bueno, ¿qué territorio es totalmente... ¿Con quién podemos entrar en guerra? Desconocido, o sea, ¿de dónde está esa gente? ¿Quiénes son? Claro. Como no había ninguna referencia, aprovecharon esa ignorancia general. Claro, hay una escena que dice, ¿y por qué con Albania? ¿Qué nos hizo Albania? Nada, por eso. Claro, porque es un país muy pequeño que está sobre el Adriático, del pertenecía al bloque soviético, y bueno, en la década del 90 empezó a entrar en lo que conocemos como el capitalismo, y ahora parece que anduvo Ivana Trump, Ivanka, que sería la hija, con su novio. La hija y el yerno de Trump serían, sí, ¿no es cierto? Jared Kushner, que es un emprendedor inmobiliario, pero un gran emprendedor inmobiliario, y dijeron, hemos descubierto a lo Robinson Crusoe una isla que está justo enfrente a las costas de Albania. La laguna de Narta, ¿no? Bueno, esa es una de las islas, uno de los lugares. Esa laguna es un lugar donde... Es una reserva de flamencos, ¿no? Claro, ahí viven los flamencos bajo su propio gobierno de flamencos. De flamencos, como corresponde. Y enfrente está la isla de Sasan, SZ. En esa isla ellos quieren poner hoteles de lujo, bueno, emprendimientos turísticos como suele aparecer, ¿no? Como una especie de enclave que después, de mega lujo, bueno, todo lo que genera hay una distorsión absoluta con respecto a la población, al turismo, el acceso a la vivienda, bueno, un montón de
de perjuicios que son muy concretos para la población. El tema es ¿no? que el primer ministro albanés, por lo que estuve leyendo cuando vos me comentaste, está a favor, ¿no?, del emprendimiento. Sí, lo sigue defendiendo. Este fin de semana hubo unas grandes movilizaciones. Es muy extraño porque Albania no es un lugar donde hay demasiadas movilizaciones, y desde mayo hay un montón de movilizaciones que se van sosteniendo, y antes era para protestar por estos emprendimientos puntualmente. Bueno, que se vayan esta gente. Ahora ya es contra el gobierno, con todas las políticas de gobierno. Fue evolucionando la protesta. Claro. Hay gente muy mal pensada que dice que Estados Unidos tiene mucho interés en tener algún tipo de sostén territorial en la zona de los Balcanes. Porque este yerno de Trump, Jared Kushner, es el que presentó todo el proyecto inmobiliario en Gaza. Así que, como yo estoy, siempre la gente que piensa mal al final termina teniendo razón. Claro, tal cual. Así que bueno, sigan este tema porque a mí me parece muy interesante. Estamos abriendo la columna de geopolítica animal. Pero está muy bien, está muy bien. Rulo, quiero que me prestes atención. Un segundo, te voy a sacar de los números. La semana que viene voy a traer a las orcas Gladys, que están avanzando con el comunismo. ¿Sí? ¿En vivo? Como diría. En vivo y en directo. Las orcas son un gran... Estoy haciendo unos grandes descubrimientos. ¿Alguien vio alguna vez hizo avistaje de orcas en la Patagonia? No fui. En Puerto Madryn. No. Hay una época del año que aparecen las orcas, además porque se acercan a las loberías, porque la orca es un gran predador de la fauna marina. Y además, pero ¿cómo es la naturaleza, no? Porque comen lobos marinos, las orcas. O sea, una de las presas. Y entonces hay una época donde las loberías están muy llenas y cercanas, de apareamiento y qué sé yo, y bueno, y van las orcas. Pero las orcas primero predan machos de lobos marinos machos. Para regular un poco. De alguna manera se regula porque las loberías son harenes, donde el macho adulto es uno solo. Y si hay otro macho adulto, los machos cuando llegan a una vida adulta, hay un enfrentamiento a muerte. Así que las orcas, mirá lo que es, ¿no? Cómo es la naturaleza. Por eso muchas veces está bien la geopolítica de la naturaleza, está muy bien, sobre todo en este momento, ¿no? Sí, aparte luego pegada a Vicente, a Gabriela, para que me dé como un aval. Se necesita una geopolítica de la naturaleza en este momento que está pasando de todo. Sí, me parece que es más fuerte esa resistencia que la que estamos ejerciendo los humanos con todos estos proyectos inmobiliarios de transhumanismo, ¿no? Como que ya la única resistencia es animal. Claro, la revolución es volver a eso, ¿no? Sabes que estaba leyendo un poco de la revolución de los flamencos y pegó mucho por los atractivos que son los flamencos y cómo son símbolo en Albania. Sí. Y los flamencos que ahora se revirtió y no sé qué va a pasar, Claro. No sé qué va a pasar con ese gobierno. No, yo también leyendo descubrí que en algún momento quisieron tomar este mismo emprendedor, Kushner quiso comprar un edificio muy emblemático de Serbia. Y la gente también se puso muy en contra y finalmente se fue. Por eso la gente mal pensada dice que Estados Unidos tiene un interés muy grande por todo lo que zona. Los Balcanes. Dice, entonces, mira, escucha esto, como una campaña para proteger la costa y los humedales de Albania se convirtió en una revuelta mucho más amplia contra la corrupción y la cooptación del Estado. Dice, lo que empezó como una protesta ambiental para salvar los ecosistemas y humedales de Severnek, Pilleporo y Narté, lo estoy leyendo como que Dios me ayude. No manejas albanés. No manejo albanés. O las tierras privadas de la comunidad del pueblo expuso rápidamente la corrupción más profunda del Estado. La gente ató cabos. Sus áreas naturales protegidas estaban siendo cercadas y privatizadas para un resort de lujo de $4.500 millones bajo la apariencia de inversión extranjera. Así un RIGI era, ¿no? Exactamente. El gobierno albanés lo promocionaba como un RIGI. No solo nosotros. Claro, por supuesto. ¿Qué te crees que el imperialismo está solamente acá? ¿Sabes cuántos patios traseros creen que tienen? Como el movimiento apunta, todo ese sistema de saqueo de la riqueza pública pasó de manera natural de una lucha ambiental local a una rebelión directa contra 3 décadas de corrupción del Estado. Bueno, ahí va. Ahí tienen. Aprendan. 3:34.
Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme llorar. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme llorar. La García, en Somos Radio. ¿Pendiente de internet? El celular, la serie del domingo, el home office, el cumple de mi hermana que vive en España. ¿Y te preguntaste alguna vez quién arma y mantiene todo eso? Las telecomunicaciones mueven el mundo y hay una demanda de gente preparada en el tema. Por eso te invitamos a que vengas a cursar la carrera de técnico universitario en telecomunicaciones en IDETEL. En solo 5 cuatrimestres vas a aprender a diseñar, mantener y operar todas las redes que sostienen nuestra vida conectada. Convertite en un técnico universitario en telecomunicaciones con título de UTN y validez nacional. Cursada virtual o híbrida, podés hacerla desde cualquier punto del país. Entra a terciario.idetel.org.ar. Informes tecnicatura@idetel.org.ar o al teléfono 4860 5066. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas: Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Hasta las 14. La información imprescindible está en La García.
13:40. Agustín, ¿me das coordenadas? Sí, claro. En este momento tenemos 16 grados, Cintia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad del 46%, el cielo actualmente despejado y no se esperan precipitaciones, a pesar de que sí, seguramente se nuble para la tarde ya. Bueno, pero ¿pronóstico de lluvia? No, se va a nublar pronóstico de nublado. ¿Ya está en línea? ¿Lo puedo saludar? No, ahora en un ratito seguramente lo vamos a tener a Víctor Hugo. Agustín, lo tuyo. Bueno, allá vamos entonces. Hace una previa de lo que diga Víctor Hugo en un ratito. Claro, porque ¿te parece? ¿qué está sucediendo en el Mundial? ¿No? Sí, ¿qué está sucediendo? Y qué sucedió también porque el fin de semana se dieron muchas eliminaciones, ya están diagramados todos los 16avos de final, con incluso un clasificado a los octavos, que es Canadá. Sí, Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica y ya pasó a la siguiente ronda. Ahora les voy a decir de qué manera quedó todo diagramado y qué rivales puede enfrentar a Argentina en las próximas instancias. Primero que nada, lo vieron a Bielsa el otro día, después de la eliminación ante España. No, un Bielsa ido, básicamente, un Bielsa muy enojado. Bueno, tenemos el video, ahora lo vamos a estar escuchando, si les parece, acerca de, este Bielsa que quedó, como fuera de eje, ¿no? Después de lo que fue la derrota con España, creo que no lo mereció. Y hoy, en realidad mañana dará una conferencia de prensa. Ayer llegó a Uruguay, se cree que le dijo a los referentes que él sintió que le soltaron la mano, que no se sintió acompañado, que cree que no lo acompañaron justamente durante el proceso. Y luego se mostró bastante reactivo durante la conferencia de prensa, la entrevista posterior a aquella derrota. Lo escuchamos. ¡Dale de una vez! Perdón, yo me río, pero porque es una escena genial. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que no estaba comenzando la conferencia de prensa y le pegó un grito. ¡Apurate! Claro, al camarógrafo fue. ¡Dale! Y luego se mostró... Fue en la cancha todavía, ¿no? Creo que fue sí, estaba en la cancha. Se mostró bastante lacónico, ¿no? En conferencia de prensa, claro. Como por ejemplo le decían, ¿y por qué crees que no funcionó esto? No pude. Listo, no respondía más. Entonces, ¿qué va a suceder? En realidad, ¿qué sucedió? Se quedó fuera también Irán. Sí, la Copa del Mundo. Dependía de que Argelia y Austria, de que aquel partido tuviese un ganador. No lo hubo, empataron 3-3. Ahora, cuando el partido iba 2-2, durante 25 minutos se pasaron la pelota, entre ellos sin peligro, ¿no? Sin generar peligro, sin tener intenciones de buscar el arco rival. De hecho, la jugada que antecede al gol de Argelia, tuvo 6 minutos de posesión argelina. 6 minutos es un montón. Sí. Entonces se estaban pasando la pelota de lado a lado. En un momento uno decide romper líneas y Mares, el capitán argelino, define. Es el único que lo festeja. Nadie lo festeja con él. Porque Argelia en ese momento quedaba segundo y jugaba con España. Claro. Y los austríacos estaban quedando fuera. Es lo que decías vos de lo que podía pasar. Claro. Entonces hay como una especie de cruce entre los bancos en el que dicen, como que se cree que dicen no estaban respetando el pacto. ¿Ustedes qué pasa? Que no respetan. Nosotros le dicen, 2 minutos después lo vuelve a empatar a Austria. El gol de Mares es a los 93 minutos y el gol de Austria a los 95. ¿No? Como que hay muy poco tiempo entre cada uno de los goles. Es raro que haya un gol a los 93 y lo empatan a los 96. Con ese resultado, Irán se queda fuera porque necesitaba de un triunfo entre ambos. Y luego Argelia y Austria están en la siguiente ronda. Habló Raseyan, que es el lateral derecho, creo que el mejor jugador iraní en la Copa del Mundo, agradeciendo al pueblo mexicano, fundamentalmente, por la recepción. Porque estuvieron ahí. Claro, porque ahí estuvieron alojados por la hospitalidad. Y luego también habló Mehdi Taremi, que es el capitán, nuevamente reiterando que la Copa del Mundo fue un desastre en ese sentido, que no hubo igualdad de condiciones. Y a él solamente le preguntaban qué opinaba sobre el colectivo LGBTIQ, por ejemplo, esperando que diga alguna brutalidad. Él decía, sí, los apoyamos, no, claro. Nada más, ¿no? Como esperando. En todos los partidos le preguntaban. Toda la cancha inclinada, ¿no? Sí, completamente. Irán con la cancha completamente inclinada. Quien tiene la cancha completamente inclinada es el presidente de la Federación Coreana de Fútbol, ¿sí? Porque el presidente coreano pidió su renuncia después de que pierda la selección coreana y queda fuera de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, así que tiene la cancha bastante marcada. Corea del Sur, otra de las eliminadas de la Copa del Mundo. ¿Quién sí clasificó? El Congo, nuestra querida República Democrática del Congo, sin la presencia igual del icónico hincha Lumumba Bea, porque Estados Unidos le volvió a denegar la visa una vez más. Pero lo vio en un bar de la zona, en realidad de Canadá, porque no puede entrar a Estados Unidos, y clasificó a Congo con un triunfo 3-1, y ahí hubo festejos en la ciudad de Goma. Por más que el chiste parezca un chiste, ¿no? El nombre. Pero les quiero explicar por qué. La ciudad de Goma es una de las tantas ciudades de Congo del Este, ¿no? Del este del Congo, que está recibiendo, tiroteos, que está recibiendo asesinatos. Esa zona en particular es dominada por milicias ruandesas, ¿sí? Que es el país con el que limita. No tienen permitidos los ciudadanos de Goma
desplegar imágenes a favor del gobierno, desplegar imágenes ni banderas de la República Democrática del Congo. Claro. Después del triunfo a las 4 de la mañana salieron un montón de personas a flamear la bandera y es histórico realmente. Ahí Claro. tenemos el video también. También como una especie de rebelión, ¿no? Exactamente, sí, vemos cómo salen a festejar, bueno, golpean, ¿no? Cantan a favor de República Democrática del Congo, un hincha imitando a Lumumba Bea, claro, parado en claro. un poste de luz o una especie de, ¿no? Y bueno, varias banderas del Congo flameando, es una especie de rebelión justamente, ¿no? Es un hecho revolucionario casi, que salgan a festejar en un lugar donde no lo tienen permitido, insisto, Claro. porque está tomado por milicias ruandesas. Es lo que está sucediendo en el este del Congo. Bueno, eso es más o menos lo que pasó en la fase de grupos. Argentina jugará ante Cabo Verde, sí, luego de la eliminación de Uruguay y de Arabia Saudita. Argentina jugará ante Cabo Verde, que terminó segundo en su grupo. Esto será el viernes a las 19. Y ahora, como última noticia, último despliegue, les voy a contar cómo quedaron diagramados los 16avos de final. Lo primero que les voy a nombrar es el lado opuesto a Argentina, ¿sí? Con estos, Argentina solo puede jugar en una hipotética final. Alemania ante Paraguay, Francia ante Suecia, Países Bajos ante Marruecos, Portugal ante Croacia, España ante Austria, Estados Unidos ante Bosnia y Bélgica ante Senegal. Todo eso del lado opuesto a Argentina, Bien. solo en una hipotética final. Quedaron unos cuantos de los bravos. La gran mayoría. Dicho sea de paso, hay mucha bronca a Bosnia, porque previo al encuentro hay muchos estadounidenses diciendo no sabemos dónde queda Bosnia, no sabemos, bueno, en fin. Simpático. Vamos al lado de Argentina. Contra estos que voy a nombrar a continuación, solo hipotética semifinal. Brasil ante Japón, ahora a las 14, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador e Inglaterra ante el Congo. Esos son los semifinales. O sea, Inglaterra y Brasil están ahí. Exacto, pero para las semis. Para semis. Luego Argentina ante Cabo Verde. El rival de Argentina saldrá de Australia ante Egipto, si es que Argentina pasa. Claro. Australia-Egipto en octavos de final. Y contra estos que voy a nombrar a continuación, cuartos de final. Suiza o Argelia y Colombia o Ghana. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos 3 encuentros. Brasil ante Japón a las 14, Alemania ante Paraguay 17:30 y a las 22 Países Bajos ante Marruecos. 13:47 y como es cábala, ella no sé si nos va a decir basta. En algún momento nos va a decir basta, vamos hasta que nos diga basta. Hola Víctor Hugo, ¿cómo va, nene? Buenas tardes. Hola, guapa, todo muy bien, guapa, todo bien por acá, muy bien. Viviendo el Campeonato del Mundo, viviendo México, bien. Solo muy triste con lo de Venezuela. Además, yo estoy con la gente de Telesur y claro. La verdad es que eso da pena, pero bueno, cuando llego al canal y empiezo a tomar nota de las noticias, por supuesto que me entristezco, pero mientras tanto México es una sucesión de vivencias y, bueno, de programas también, estoy trabajando mucho, pero todo muy bien, viendo lo que ha pasado ahí con la salida de Adorni y la entrada de Santilli, o sea, cambiar para que nada cambie, ¿Viste cómo lo trató Clarín a Santilli? Lo que dice Clarín dice que me río porque ya advierto lo que vas a decir, pero Clarín dice que Santilli tiene timing político, que es un experto en timing político, porque pasó del peronismo al PRO y del PRO a la Libertad Avanza. Para Clarín es un experto en timing político, Santilli. Sí, te pueden hacer cualquier dibujo, mucho más esa mafia, es una cosa de loca. O sea, leí una nota de Clarín en la que titulaban Insaurralde, Adorni, y para meter todo en la misma bolsa, que es lo que están haciendo. Claro. Hoy lo hace también Alcora Damón, la derecha tratando de que esto horrible de tener a estos delincuentes en el gobierno, estafadores internacionales, en el caso del presidente de la República, ladronzuelos de no tan poca monta, en el caso de todos los demás, porque todos son iguales, todos los que lo aprobaron, todos los que levantaron la sesión del otro día, son todos iguales. En consecuencia, ¿qué les queda? Les queda decir, pero cuidado que antes era todavía peor, y entonces recurren a eso y hablan de la náusea, pero no hablan de la náusea que da Clarín Mañeto quedándose ahora con Telefónica, sacándosela al pobre acobardado de Milei. Es todo para una náusea, tiene razón Clarín, pero tienen que incluirse.
Claro. Tiene que incluirse bueno, son los grandes hacedores de toda esta escena también, ¿no? Vos le decís una banda descontrolada, porque, sí. Pero bueno, lo que está pasando aquí, efectivamente Venezuela es dramático lo que vive, es muy triste lo que vive el país venezolano. Hubo réplicas, todo el tiempo hay réplicas, seguramente vos estás al tanto de eso, y se complican ya a esta altura las tareas de rescate, y cada vez estamos más en tiempo de descuento, y la geopolítica del mundial, por otro lado, ¿no? Mientras en la Argentina esto ya no está más Adorni, los titulares de los diarios, además, por ejemplo, hoy veía, hablando de Venezuela y mezclando un poco todo, también mezclando con la geopolítica del mundial, te quiero preguntar cómo ves, por ejemplo, la cancha inclinada, recién lo charlábamos con Agustín, en la que queda fuera Irán, las declaraciones, el agradecimiento a México, ¿no?, de los propios iraníes. Sí, a lo que le ha hecho Estados Unidos a Irán, porque es gratuito, porque están en guerra, ellos vienen, tienen un comportamiento perfecto como debe ser, los maltratan, los perjudicaron, les obligaban a llegar a los partidos unos minutos antes, no como a los demás que llegaban 24 horas antes para reponerse de los viajes largos que impone este horrendo campeonato del mundo en cuanto a las distancias. Sí, ha sido muy pero muy triste, pero los iraníes se han comportado con una enorme hidalguía, también en el terreno futbolístico, cabe la pena decirlo. Contra todo, incluso nuestros preconceptos de que Irán no es gran cosa en fútbol, se han comportado de una manera muy interesante. Han sido un recuadro, por lo menos, de este campeonato del mundo. Estaba, para hacer un repaso de todas estas cosas que estamos diciendo, hoy también Clarín en la tapa pone, hablando de Venezuela, ¿no?, pone hay 6 argentinos muertos en Venezuela y crecen las protestas contra el régimen, ¿no? Y aquí entra toda una cuestión en la que lo meten a Pablo Quirno, dice, Clarín estuvo en La Guaira, una de las zonas más afectadas, donde la gente está protestando por falta de ayuda estatal en el rescate, lo cual es una gran mentira, Hablamos aquí con William Castillo, un ex ministro de Comunicación de Venezuela, y contó cómo se están llevando a cabo toda la organización, una enorme organización por parte del Estado venezolano, y lo que quiero decir es, no hay nada, ni catástrofe natural, nada que frene lo que hace Clarín en todos los órdenes, ¿no? Ahora, a Santilli lo tildan de experto en timing político. Sí, es gracioso porque De Santilli, bueno, puede ser en componenda política, sí, ha vivido en eso, cambiando de camiseta, posicionándose donde un poco más le conviene, un personaje, además con medio tontón, porque las cosas que ha dicho, nada más aquello de cuando ocurrió lo de los Panama Papers, ¿cómo era? Pandora, no me acuerdo. Sí, ahora. Pandora, sí, en los últimos. Cuando los Pandora dijo, bueno, pero si todo el mundo tiene, como que si eso lo habilitase a un offshore, empresas offshore, decís vos. Sí, claro, empresa 14 que tenía una cosa por el estilo. Es un personaje, no van a mejorar la marca de Adorni, con una desventaja, porque de Santilli ya tenemos algunas pistas en ese sentido. De Adorni solo nos fuimos dando cuenta de que era un advenedizo, un mediocre, un socarrón, un irrespetuoso, un tipo posicionado en lugares de poder sin darse cuenta de que el poder no es ilimitado, no es para siempre. O sea, alguien que se la creyó. Pero de Santilli sabemos, tenemos antecedentes cuando llega a este puesto de altísima expectativa, como es ser jefe de gabinete, ¿no? Te doy un dato para tu columna de mañana. Está anunciada la primera conferencia de prensa, ¿no?, del nuevo vocero
presidencial, ahora que asume Santilli. Hoy a la tarde jura Santilli que ayer se reunió en Casa de Gobierno con Karina Milei y Milei para delimitar sus decisiones. Pensá que Santilli acumula mucho poder, ¿no? Vamos a tener que también poner el foco en eso. Se une el Ministerio del Interior con jefatura de gabinete. Y lo que dijo, y me parece que esta es la línea que hay que prestar atención, vamos a ver qué pasa mañana en la primera conferencia de prensa del nuevo vocero, es que él va a trabajar para la reelección de Milei, ¿no? Él va a ser digo yo, el jefe de campaña de Milei. Va a trabajar para el objetivo de Santilli, según sus propias palabras. Obviamente habló con la radio del Grupo Clarín, Santilli, que va a trabajar para la reelección de Milei. En medio de una malaria, Víctor Hugo, más allá de que hay un sector de la población que estábamos acá con Rulo de la Torre, será del 10, será del 15, será del 20, que puede... que en medio de una gran desigualdad donde un pequeño sector de la población puede viajar a ver el Mundial, por ejemplo, pero en general hay una malaria, un estado de ánimo, una desesperanza por deudas acumuladas que ya no se pueden pagar. Bueno, en medio de ese contexto, Santilli, muy suelto de cuerpo, plantea que él va a trabajar para la reelección de Milei. Sí, Santilli puede decir cualquier cosa y además se le daría lo mismo trabajar para la reelección de Milei que para la vuelta de Macri, que para empujar la candidatura de Bullrich, para cualquier cosa que a él le permita posicionarse. Estamos hablando de desgraciados personajes que le toca sobrellevar a la sociedad argentina, porque estando en la derecha cualquiera sirve, cualquiera les puede permitir limpiarlo un poco y posicionarlo como candidato. La fortaleza de la derecha, la mediática, la económica, la internacional, acompañándolos es muy fuerte y hay que respetar ese poder y hacer cuanto sea posible del otro lado para tratar por lo menos de recuperar el poder político, porque todo lo que han hecho ya es atroz. Imagínate los 4 años más. Me parece que directamente consiguen que el país sea algo excluyente de por lo menos 35 millones de personas. Rulo de la Torre, se me mezclaron las palabras. Rulo de la Torre te quiere hacer una pregunta. No, ¿cómo te va, Víctor Hugo? Me parece que también en este plano, en este revoleo, no dejar de lado también la necesidad y la demanda de que las cuestiones en las cuales quedó involucrado Adorni se investiguen y se llegue a fondo de, se enriqueció ilícitamente, y de dónde salieron esos fondos, quién le pagó esos fondos, poniendo un poquito de esfuerzo en eso que no es tan habitual en la justicia argentina, ¿no? Sí, me parece que esta vez van a ir por ese lado, porque es una justicia ambivalente, tiene sentido oficialista, pero también es macrista, y sobre todo es clarinista, y Adorni ha caído en desgracia lo suficiente como para que sea imposible que no se ocupen del tema, y como ya se han ocupado con todas las cosas que fueron adelantando, a mí me parece que Adorni lo va a pasar bastante mal. Me gustó mucho la nota en la que recurriste a lo de la reconstrucción de la industria, en general del país, podría decirse, del experto Fumagalli, que me parece toda una autoridad. Me gustó mucho leer eso. Muchas gracias. Sí, la regeneración del empleo, de lo que estamos perdiendo en cuanto a capacidades de empleo, que va a ser muy difícil de recuperar. Eso no son números, que se fueron muy buenos después. Sí, no, claro. La recuperación va a ser un lento camino. Bueno, Nene, gracias por este rato aquí en la Radio de las Madres. Te iba a preguntar si ustedes siempre tienen informativo La Una. Te mando un beso grandísimo, un gran abrazo para Rulo, ídolo total, y no apareció Caballero hoy. Sí, está acá escuchando, está muy atento. Está muy atento. Un saludo para Agustín y por supuesto para Gary Castro, que es un ídolo. Abrazo, hasta mañana. Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo en realidad le decimos, Víctor Hugo, gracias, será hasta la próxima. Al hombre en su miseria más cruel, la de matar por matar.
un niño en el cajón de mi mesada que no quiere ni ver. Y al rayo desplegando su luz y la lluvia sobre el mar. Hay un mundo en el cajón de tu mesada, pero igual te perdés. Es que quieres comprarlo todo y te encontrás que no, que casi nada compra el oro, que casi todo está en el sol, está en el sol. Y entonces se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que una vez esperanza, porque nada te alcanza. así nos estamos yendo, ¿no? Me quedé pensando en lo que planteaba Víctor Hugo y en lo que planteabas vos, ¿no? Hay una pregunta que queda ahí. ¿Qué va a hacer la justicia con el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿Algo más? ¿Algo que haya quedado? Nada. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.